y por lo tanto, prácticamente durante 20 años, ustedes, sobre todo Leonora, tú me habían contado que incluso en la familia no querían tocar el tema. Pero lo que sucede es que en los últimos tiempos, sobre todo con la elección de Castillo, y luego con las movilizaciones estas que ha habido hace algunos meses, noto que el tema en Perú y también en el extranjero se ha abierto. Yo he estado en Francia, en París, en Barcelona, en Madrid, luego en Roma, también en Bérgamo, en varias ciudades italianas. Y el tema, no solo a nivel de los italianos, sino a nivel de los peruanos, de la gente peruana, ha vuelto, como se diría, a la mesa. Hay, lógicamente, la gran mayoría de la gente que es relativamente joven. Pregunta, dice, pero nosotros no sabemos nada de esto. ¿Qué pasó? No sabemos. Y es gente, no digamos académica, intelectual, es gente trabajadora. Y dentro de ellos, sobre todo, mujeres. Mujeres que hoy tienen 30 años. Ellas tenían, cuando esto terminó, 16, 17 años. Entonces no saben. No saben. Hasta menos, ¿no? Hasta menos. Es decir, un poco como que esta etapa de la historia peruana se nos ha ocultado, o en todo caso nosotros solamente tenemos un discurso, este discurso de que fueron, bueno, para ahorrar palabras, fue el diablo en persona, fueron el diablo que hicieron todo lo que hicieron, correcto. Pero hay una apertura. Y en alguna forma creo que el libro ha llegado también en esa etapa. Ha llegado en esa etapa porque en Perú, en 3 lugares se han presentado. No ha habido problemas con la policía y por lo menos se ha comenzado a discutir, a preguntar, a discutir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Hay un cierto interés, por lo menos, no grande, pero hay un cierto interés ya a tocar el tema. ¿Qué pasó en esos años? Como repito, yo creo que esa elección de Pedro Castillo un poco como que removió a determinados sectores y luego la destitución y estas movilizaciones de los últimos meses ha entrado nuevamente a tocar el tema. A ver qué diablos es el comunismo y ese tipo de temas vuelven a un determinado grupo de interesados. Eso es lo que quería plantear en principio. Perú está en Europa, ¿no? No, porque te has visto tú en es acá en los viajes, sí, pero también noto que en Perú, en Perú también. porque se han presentado en 3 lugares en Perú. El libro se ha presentado en Trujillo, se ha presentado en Lima. Y han ido una regular cantidad de gente, y ahí he visto los videos que tienen una actitud de apertura. Queremos conocer, queremos escuchar esto. Y en el caso de Europa, mucho más, porque me sorprendió realmente lo que sucedió en Roma. La presentación del libro y era un tema relativamente picante, y la gente que organizó, que eran mujeres peruanas, trabajadoras, me dijeron que les habían llamado a algunas personas de Perú un poco como para meterles miedo, lo que se dice en Perú, terruquearles. Entonces hubo un momento en que ellas tenían cierta duda si va a ir gente. Ellos de todas maneras decidieron hacer la presentación, pero su duda era qué cantidad de gente va a venir. Y cuando fueron cerca de 120 personas, se quedaron ellas muy contentas y sorprendidas que a pesar de todo y haya un interés. Y como les repito, lo que a mí me llamó la atención es que era gente joven, mujeres y mujeres trabajadoras, de todas ellas, porque después fuimos a comer algo. Una pizza para variar en salami. Y de todas éramos algo así como 15 personas, una era estudiante, estudiaba en la universidad, una. Las demás eran gente de provincias, de distintas zonas del Perú, no había limeñas, y
daban de entender que eran trabajadoras, mujeres trabajadoras. Eso es lo que yo noté, lo que he notado en Europa, en España igual. En España igual, en Madrid hubo todo un interés en el libro y hasta compraban y venían a tomarse su foto con el libro en la mano. Sí, un poco como que se rompe ese cerco, eso es lo que he podido notar. Bueno, el libro se escribió después de 20 años que concluyó lo que se llama el conflicto armado interno. Lo he escrito como se nota a la distancia. Gracias a Internet se puede conocer cosas que antes hubiese sido imposible. Y por otro lado también la fuente que me ha permitido ha sido recoger información directa es gente que viaja constantemente a Perú y tiene oportunidad de conversar directamente. Pero la documentación fundamentalmente es, uno es a través de libros y también a través de Internet. Te contaba a ti que gracias a eso se consigue documentos que jamás hubiese podido conseguirlo de otra manera. Porque ahí ponen información de los años 60, 70, 50 y que aparecían y se daban en esos tiempos y que es imposible en la biblioteca de acá, de la Iberoamericana, que es la más importante sobre América Latina de toda Europa, hubiese sido imposible conseguir. Es decir, documentos, hasta volantes y todo eso, pero en Internet. ¿Cómo está la situación hoy día? O sea, no sé qué tanto te enteraste, pero me imagino investigando el tema de nuevo, ¿cuánto hay hoy en día que se escribe científicamente sobre el tema? Gente que ha entrado otra vez a las fuentes para buscar otras perspectivas, ¿no? O sea, porque si lo vemos de la manera como funciona la universidad también, ¿no? Tiene gente en todos los ámbitos de la ciencia, también en la historia, y la historia contemporánea también es una área muy importante, ¿no? Entonces me imagino que en comparación a hace 20 años, algo así, se ha acumulado nueva información. Sí. Mira, el tema, hay trabajos que he hecho, que el tema sendero, después del tema de la conquista, es el tema que más se ha producido en torno a ese tema. Se ha producido de la conquista de los españoles. Sí. Incluso la superaba la guerra con Chile. Es decir, la bibliografía sobre Sendero es frondosa. Hay novelas, hay cuentos, hay films, la inmensa mayoría, el 90% en contra. La gran mayoría en contra, especialmente films o novelas, por ejemplo. Pero en los últimos años se nota que hay algo más, gente que comienza a trabajar el tema con más seriedad, con más documentación, con menos prejuicio, menos miedos, porque, como te repito, muchos años el cuco del terrorismo, el cuco del senderismo era muy fuerte. Entonces, y cómicamente son gente de fuera, son extranjeros los que más están acercándose al tema. Por ejemplo, hay 3 mujeres francesas que han trabajado distintos temas, especialmente el tema de la mujer, que ven el fenómeno incluso haciendo entrevistas directas a gente en las comunidades que piensan sobre esto. Acá se ha desarrollado, por ejemplo, en el caso de Acevedo, una profesora de una universidad, creo que es de la Sorbona. Luego de la Ábore hay también el trabajo que ha hecho esta Anupi sobre el tema de mujeres. Hay un norteamericano, Cox, el apellido así es Mark
Cox, que ha trabajado el tema en el plano de la literatura, es decir, todo lo que se ha producido sobre Sendero en el plano solo de la literatura, recogiendo novelas, cuentos y poemas, solamente eso. Entonces él da una cifra hasta el año 2020, que se han escrito casi 200 novelas sobre el tema. Una cantidad inmensa de cuentos, ensayos, muchísimo, pero como repito, la gran mayoría desde una perspectiva recién comienzan a aparecer algunas personas como esas 2 o 3 francesas que les he mencionado, que comienzan a verlo desde la otra perspectiva. Claro, y aquí hay un gran problema que la gente de Sendero no ha hecho. 2 cosas que debería haber hecho, y es la crítica. Es posible que nunca lo hagan. Es uno, hacer un balance de su actividad, y 2, una autocrítica por los errores cometidos, porque si no, no estarían en esta situación, que no lo han hecho. Claro, alguien nos dirá, oye, pero ¿qué moral tienes tú sentado en un escritorio con tu computadora simplemente en frío analizando conceptos, de reclamarles eso si ellos estuvieron metidos en la candela? Claro, eso no quita que no se le plantee y se critique ese aspecto, que ellos mismos digan, bueno, cometimos este error, que no lo han hecho. Y ese es un tema que queda pendiente. Y bueno, pero volviendo a lo que decías tú, sí hay, pero es muy poco todavía. Desde esa perspectiva más o menos seria, científica, hay. La inmensa producción es una producción siempre o casi siempre desde la perspectiva de los ganadores, de los triunfadores del Estado. Incluso tienen su gente que trabaja para ellos. Muchos senderólogos, como se les llamaba, es gente que trabaja para el servicio de inteligencia. Pregunta. Por ejemplo, tú dices hay franceses, hay americanos, ¿no? ¿Por qué se interesan ellos? Porque, mira, estamos conversando, ¿no? En casa yo siempre he escuchado, esos son agentes de la CIA. O sea, cuando venía un extranjero a mi casa, que a mí me llegó un montón, ¿no? El típico, yo creo que te lo he contado también, ¿no? La típica excusa para sacar información era, yo soy un alumno de la universidad tal americana y quiero hacer un estudio sobre lo que ha sucedido en el país, ¿no? Y empezaban a hacer preguntas sobre, ¿no? Y qué relación el partido, ¿no? Y preguntas y cada vez siempre. Y entonces en mi casa, yo te digo la verdad, ¿eh? Yo te digo las cosas como son, ¿no? Yo lo veía así, sé que lo hacían. Mi padre y mi madre engañaban. Adrede. O sea, en serio. Decían, no. Sí, vamos a hablar. Y hablaban y decían, lo despistaban totalmente. En serio, adrede, ¿ah? ¿Ya? Y después todavía yo los he escuchado decir, ¿no? Cree que nos va a engañar, ¿no? Que va a venir acá a sacarnos información y que es alumno que está haciendo su tesis. Esto no es alumno de nada, ¿no? Y alguna vez, te voy a contar una pequeña anécdota, muy pequeña. Alguna vez llegó dinero de fuera. Uno de ellos dijo, y su tiempo, señor, no se preocupen, esto se va a remunerar. Y llegó el dinero en un sobre. Porque fueron varias horas de entrevista, era un trabajo. Por la información. Y le planteó, por la información le va a llegar a usted dinero, y llegó el dinero. Y por supuesto mis padres lo entregaron al partido, ¿no? De inmediato, ni siquiera lo abrieron, ya sabían ellos, ¿no? Este dinero es, ¿no? Pero me queda eso, ¿no? Siempre me ha quedado eso, por eso te pregunto, ¿qué interés tienen 2 franceses, 2 americanos, estos en ir a sacar información sobre cómo está la situación política en el Perú y sobre todo un tema tan delicado, ¿no? Tan sensible como es el tema de Sendero hoy y entonces, ¿no? ¿Qué quieren ellos saber con nosotros? Pero una cosa, planteado que eso puede sacar. Sí, puede ser. Entonces, yo pienso que eso es cierto, ¿no? De que han venido muchos agentes de la CIA, etcétera, de inteligencia, ¿no?
pero también podría darse el caso que sí realmente han llegado estudiantes a interesarse. Esa era mi posición. Yo te entiendo. Yo decía, mis padres están locos. No, lo digo muy abiertamente, ¿no? En serio, yo pensaba esto Claro, tan fanatizado. Así como Claro. muchos agentes, entre comillas, porque no sabemos Sí. si son, Sí, no han logrado coger información, recolectar información, sí. otros sí han logrado recolectar información valedera, ¿no? Y claro, ahora te entiendo, ¿no? Igual, por ejemplo, yo solo lo presento el caso como fue, ¿no? Es una anécdota, como les digo. Algo es posible, claro, no todo es agente de inteligencia, no todo es eso. No, pues, Porque, por ejemplo, a mí me interesa un tema importante acerca de una guerra, me interesa, por ejemplo, la matanza que hubo entre Hutus y Tutsis. Eso, por ejemplo, eso fue muy horroroso para mí, ¿no? Entonces, a mí me interesaría investigar eso. Entonces, si yo voy, a mí me van a decir también agente de inteligencia, me dirán igual, sí. pero igual puedo yo coger información tal vez de alguna persona, o sea, con dificultad lo podría recolectar información. Yo te O sea, entiendo. hay de todo, ¿no? Perfectamente, yo te entiendo, hay de todo. Como te digo, te cuento solamente ese aspecto que quizás siempre me he preguntado. En otros casos yo estoy totalmente de acuerdo en que estaban errados. Claro, totalmente, ¿no? Claro. Porque yo sabía que no era eso lo que querían, ¿no? Es una posición muy sectaria, pero todo es espía, todo es espionaje, Sí. todo, o sea, muy... Pero no solamente ellos, ¿sabes? Lo que trato de comentarles es un poco la visión que existía Pero es en la entre izquierda, gente ¿no? de esa época, de la Pero izquierda. es en la izquierda. Ah, por Existe supuesto. hasta ahora. Eso es hasta Esa ahora. perspectiva existe hasta ahora. Hasta Mucha ahora esa gente existe. se encuentra en este local. Sí, hasta ahora existe eso, sí. Bueno, no se sabe. Pero antes era peor, ¿no? No, Digo yo. antes ellos lo tenían muy claro, ¿ah? A lo Muy loco, claro. a lo bestia, ¿no? Sí, era totalmente, para ellos era, eso no se podía discutir. ¿Y sabes si Era los que una manera de venían, protegerse, ¿no? Eso también. sabes si los que venían como estudiantes haciendo investigación se identificaban con algún carnet universitario, con algún papel que... No, yo recuerdo 2 o 3 veces que han llegado así, tocaban la puerta así de la casa, ¿no? Claro, un gringo, ¿no? Con su farra, recuerdo uno de ellos, ¿no? Típico, pues, académico, ¿no? A preguntar, ¿están tus padres? ¿No? Con un inglés, con un español, ¿no? ¿Están tus padres en casa? Así como hablan ellos. No, habla muy bien. Sí. No, cuando habla él, como hablan los gringos. Como hablan los gringos. Habla muy El bien. mismo le toma el pelo a los Los gringos. gringos Mi americanos, imitación. ¿no? Ah, Dice, le imitas. Los gringos Debe decir, americanos. no discrimines, por Sí, favor. no. Bueno, pero es que también Sí. ustedes, ¿no? Habría que ubicar para el Félix, viene de una familia comunista. Ah, no, nosotros nos conocemos todos, ¿no? Ah, sí, ¿no? No sé, no. Porque yo De soy esos- parte de que ustedes saben. De esa Claro. generación heroica del 50. Así, yo no Tanto sabía el eso. padre no, no. como la madre vienen de esa generación del 51, 52, Claro, 53, que cuando ese partido estaba destrozado, casi no existía. Ellos levantaron esa organización con toda una generación. Entonces ellos han persistido y la última entrevista que le hicieron a tu mamá, me gustó mucho, que un libro lo he sacado y a ella hasta algún tiempo le quedaba poco para morir. Y le preguntan, bueno, ¿y usted qué ha hecho? Se inició, porque ella viene del anarquismo, de la familia de sus Parcialmente, los bárbaros. la barba. Y bueno, lo que yo tendría que decirle, ¿se volverían a hacer? Yo volvería a ser comunista, no me arrepiento de nada. Ay, ok. Mi madre era así muy fuerte. Sí, entonces hay todo el pasado por ahí, todo desde los 50. Bueno, continuamos ahora, Félix. Pero no, espérate, la pregunta es, ¿y cómo sabes tú que esos no vienen a sacar información y a dársela al servicio de inteligencia peruano o al servicio de inteligencia americano? Yo no estaría, Félix, yo no estaría en condiciones ni de afirmar ni lo uno ni lo otro, porque habría que tener alguna pista, algún tipo de información. Ahora, decir, no, son gente limpia, honesta, así, a rajatabla y 100% es autoengañarse. Como ir al otro extremo de, no, todos son agentes, sería también autoengañarse. Creo que debe haber, definitivamente. Pero en el caso concreto de Perú ha habido mucha gente que no ha necesitado hacer eso. Ahí se le puede nombrar a gente que ha trabajado o trabaja directamente para el servicio de inteligencia, como Tapia, por ejemplo. Ah, no, claro.
por ejemplo. Claro. Y salía públicamente y todo eso cuando el PUM, el Partido Unificado Mariateguista, en el año No 60, Él está bien. Sí, cuidado. No soy yo, José. no, 87 había una lucha entre los libios, dos grupos al interior de ese partido, los zorros porque sacaban una revista y los libios porque eran apoyados por Libia. Libia daba dinero, daba... Sí, daba dinero, daba armas y también mandaron gente a entrenarse militarmente allá, por eso lo de los libios. Pero ¿cómo saben esto? Porque Tapia entregó el proyecto de lucha armada del PUM, del brazo armado, al servicio de inteligencia, y eso lo dice en el libro, lo he sacado, cuando Luna Vargas lo dice, tú has entregado el proyecto, ¿no? Tú eres un soplón, pero él estaba trabajando. Entonces hay ese tipo de casos. Estamos hablando entre amigos, como digo, ¿no? Y estamos conversando. Pero yo recuerdo haber escuchado también muchas veces, cada vez que se mencionaba a Carlos Tapia, la misma palabra. Ese es un agente del servicio inteligente. Y te estoy hablando de hace 30 años, ¿verdad? No es reciente, ¿no? Pero todo así, definitivamente, ¿no? Con un convencimiento, no, ese es un agente del servicio. Claro. Y él ha sido de la Marina también, creo. Él ha sido de la Marina. Eso varias Él ha veces sido de la también. Marina. Son cosas que uno escucha, ¿no? Yo recuerdo. recuerdo oficial de la Marina y de ahí Sí. se va a Ayacucho. Sí. Pero al final sí, porque abiertamente, él mismo lo dice, y ahí ya no hay que, gracias a nosotros, que reorientamos la táctica de lucha contra Sendero y pudimos levantar las rondas campesinas, es que hemos derrotado, dice Sí. él. Claro. Pero mientras que Jiménez, que es de la policía, el que capturó a Guzmán, dice, no, el mérito es nuestro, nosotros lo capturamos. Tapia dice, no, es de las Fuerzas Armadas. Bueno, pero volviendo al tema, no sé, pues, alguna... Yo tendría una pregunta, perdona la interrupción, en ese sentido, porque tú al introducir esta reunión has hablado de lo bien que te pareció que exista un público en Italia, en Francia, pero bueno, son probablemente, no sé, en París dijiste, pero imagina, Berlín es una ciudad tan abierta, tan fantástica, con tanta juventud, con tantos peruanos hoy en día, jóvenes que vienen para acá a estudiar como nunca lo he visto antes, o también vienen porque tienen la posibilidad de salir un año y están por aquí. ¿Qué pasa aquí? Aquí no se mueve nada. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Yo pienso que concretamente la presencia de peruanos en España es 100 veces más grande que la de Perú. Hay una cantidad inmensa de peruanos. Cantidad. Ese es uno. El segundo país que existen más peruanos en Europa es Italia. Y dentro de ella algunas ciudades. En España son 2 centros donde hay una cantidad impresionante de peruanos. Es Madrid y Barcelona. Entonces, en comparación a la cantidad de gente que existe, lo que hayan ido a Madrid cerca de 100 es nada, ¿correcto? En comparación son como 300.000, 400.000 peruanos que hay en Madrid. Entonces las proporciones fueron algo así como 100, pero si vemos la cantidad de peruanos, Pero entonces no es representativo, porque... no por él, pero en comparación a antes, que no había mucho dinero ni 4 gatos. Ahí está la diferencia. Los 2-3 últimos años se nota un interés. Si antes era muy difícil convocar para ese tema. Para otro tema sí, por no hablar de fiestas. Yo siempre digo, cuando a los peruanos tú les invitas para la presentación, la conversación sobre un libro, invitas a 100 y vienen 10. Pero para una fiesta, tú les invitas a 10 y vienen 100. Sí, claro.
Lo que volviendo, entonces, y en el caso de España, del caso de Italia, son también dos ciudades las más que concentran la mayor medida de peruanos. En Roma es una buena cantidad ahí, ¿ven? Y en Milán. Roma y Milán. Pero en comparación, lógicamente, a la cantidad de gente, los que van son muy pocos. Pero antes era Perú, Es el efecto del terror. O sea, es simplemente, o sea, tiene efecto, por eso lo aplican continuamente, todo el caos y la infiltración y todo, es para sembrar esto que hace que la gente no quiera hacer nada, por no saber. Eso es, y además Eso es muy alemán, saber significa tener culpa. Ajá. Pero eso está ligado en el caso de América Latina y en el caso de Perú concretamente. ¿Quiénes vienen a Europa? El grueso de la población no es como ustedes, que vienen, no. El grueso de la población es gente que viene a solucionar su problema económico. Es preferible ser pobre en Alemania o en Francia o en Italia en comparación a ser pobre en Perú. Esa es la lógica. Y viene una cantidad, claro, pobres no vienen. El pobre no puede salir. No tiene ni para pasar. No tiene ni para pasar, ni siquiera para ir a Lima. Eso es verdad. No nos engañemos. Inmigrante pobre no es de No ningún existe. No hay. ningún lado. Bueno, es algo lo que viene quizás, y eso, ¿no? No. Del África, de No, También no, pagan pero ni pagan- siquiera, no, ni pagan siquiera. su COVID. Sí, 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 Tiene razón. Ellos no solamente no son pobres, sino son fuertes. Sí, fuerte, se lo va a poner para hacer. Entonces, es un sector, pero es el sector que por lo menos hemos tratado de observar en el caso del Perú. Es un sector pobre y muy urbanizado en Perú. Es decir, esos individuos, esas personas, la masa que tiene que ver muchísimo con la propaganda y los planes neoliberales en generar esa mentalidad. Yo primero, yo segundo, yo tercero, yo puedo, o sea, soy un emprendedor, supuestamente. Y me voy a Europa a triunfar. Porque para ese tipo de gente, para ese sector, y es el grueso, estar en Europa y decir a su familia que están en Europa significa que han triunfado. Y si se llevan un gringo o una gringa, más aún. Pues. ¿Por qué? Porque ahí entra a tallar la clase, la cultura y el racismo. Eso es una trenza que se mueve bien. Sí, claro, pero estamos hablando de un grupo bastante grande de politizados que también salió en una década del Perú. ¿Dónde están estos? Y es un grupo grande, perseguidos políticos o porque pensaban que pertenecías al partido, y esos también han, No, yo lo han busco, yo cambiado la nunca lo camiseta. encuentro. Yo siempre lo soy, desde que he llegado hace más de 5 años he buscado gente que ha salido por persecución, acusado de senderista o algo así, pero yo no encuentro hasta ahora nada.